Pues bueno, vamos a empezar a ver el tema. Ya les había dicho, vamos a ver el apartado de biología celular y microbiología. Sería la última clase que yo les dé de un tema, pero pues creo que hay una clase extra por si tienen dudas o preguntas de otros temas en la cual podemos repasar. Pero en cuanto al temario, va a ser la última que yo les dé como tal. Entonces, hoy vamos a ver las características morfológicas de los hongos, parásitos, virus y bacterias. Bien. Y pues en la mayoría de las diapos que hago, hasta en la universidad, siempre pongo como una frasecita para intentar motivar a los compañeros, y en este caso en ustedes también. Y la de hoy es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Y creo que aplica muy bien para cualquier proyecto de vida que uno quiera tener. Ok, el primer tema que vamos a ver es de hongos. Pues primero debemos definir pues qué es un hongo, ¿no? Pues un hongo es un organismo eucariote, o sea, eucariote ya sabemos que son células evolucionadas y estas células pertenecen prácticamente al reino fungi. Para recordar, pues hay varios tipos de reinos, son cinco principales. Tenemos al reino animalia, el reino plantae, el protista, el fungi y también tenemos al reino monera o bacteria, que son como los principales reinos. En este caso vamos a ver el reino fungi. Y en este reino están los mohos, levaduras y los organismos productores de setas, normalmente conocidos como hongos. Muy bien. Para empezar, hay que saber que hablando de hongos, hay como que estructuralmente dos, y de acuerdo a su tamaño, microscópicos y macroscópicos. Los macroscópicos, pues son la que la mayoría de las personas conocen, ¿no? Se puso muy de moda la película de Mario Bros. Pues ese sería un ejemplo de un hongo macroscópico, pero también hay hongos microscópicos que son como los principales que causan enfermedades en las personas. Muy bien. Características importantes de los hongos es que esos tienen como un tipo de reproducción especial que es a través de esporas que van a ir liberando en el ambiente y que de esa forma se van a ir reproduciendo. Más adelante vamos a hablar más de la reproducción de estos y otra característica importante que deben tener en cuenta es que estos son heterótrofos. Y ya habíamos dicho que los organismos heterótrofos son los que dependen de otros para adquirir sus nutrimentos. Muy bien. Esos hongos principalmente van a adquirir sus nutrientes del ambiente en el que estén, o de los desechos orgánicos mayormente, de los desperdicios que están en la tierra. Los hongos van a aprovechar para alimentarse de este. Muy bien. Y igual otra cosa es que dentro del reino fungio de los hongos hay una diversidad de estos. O sea, esos varían demasiado de acuerdo a su estructura, forma, tamaño y otras características especiales que pueden tener cada uno de estos. Muy bien. Ya hablando propiamente de la estructura de los hongos, tenemos que, aunque sí hay diferentes y cada tipo de hongo puede tener como una estructura específica, hay tres partes principales que siempre van a estar en los hongos. Entre ellas están el micelo, las esporas y las estructuras reproductivas. Que, ok. Voy a parar un momento, no sé si. Ok, muy bien. Es que acaba de entrar una nueva mañana. Bueno, muy bien, voy a seguir. Les estaba diciendo que en cuanto a los hongos, aunque sí hay una gran diversidad de estos, tienen como que tres partes principales que los distinguen. Entre ellas es el micelo, las esporas y las estructuras reproductivas. Estas dos últimas, las esporas y las estructuras reproductivas, están muy, muy en sincronía. O sea, lo vamos a hacer más adelante cuando lo definamos. Muy bien. Y esa estructura reproductiva puede tener diferentes nombres. Puede tener el nombre de cuerpo fructífero, seta o basidiocarpo. Muy bien. En cuanto al micelo, hay que tener en cuenta que este micelo está formado por hifas y las hifas son como las estructuras principales de los hongos. Prácticamente sería como la unidad funcional de los hongos, serían las hifas. Porque si lo preguntan cuál es la unidad funcional del hongo, serían las hifas. Y las hifas son células cilíndricas. O sea, em, ah, como en un diagrama podemos verlo como células cilíndricas conforman las hifas y las hifas, este conjunto de hifas conforman el micelo, como ir de pequeñas unidades a macrounidades. Esas cifras se ramifican y normalmente estas funcionan para adquirir los nutrimentos o para nutrirse del ambiente en el que se encuentran los hongos. Sin embargo, no solo sirven como estructuras que van a ayudar a nutrirse los hongos, sino que también estas pueden tener una propiedad expansiva, o sea que pueden extenderse e ir moviéndose o incluso ir como marcando un territorio dependiendo de dónde se vayan asentando los hongos. Muy bien. Y normalmente pues el micelo es visible.
Ahora, hablando de las estructuras reproductivas, ahí tenemos a los cuerpos fructíferos, los esporangios o los coniodiosporos. Pues ya les había dicho, como su nombre indica, prácticamente son las unidades en las cuales se van a ir produciendo las esporas para que los hongos se puedan ir reproduciendo. O sea, no hay mucho que definir. Lo que sí se puede decir de esas estructuras reproductivas es que pueden tener varias formas. Pueden tener forma de sombreros, de copas, de ciclos, estructuras ramificadas. Les puse una imagen que está abajo a la derecha de cómo se ve una hifa. Pues si pueden ver, hay como que dos tipos principales de hifas. Hay hifas que están segmentadas, que normalmente se denominan hifas septadas, y hay hifas que no están segmentadas, que normalmente se les denomina como hifas cenocíticas. Y pues en el caso de las hifas que están septadas, ustedes se pueden dar cuenta que cómo son unas células cilíndricas. Y dentro de esas células, pues ya vimos que como son células eucariotas, ahí tienen su núcleo y tienen todos los organismos, todos los orgánulos membranosos y no membranosos, se puede tener una célula eucariota. Muy bien. Ahora, por eso yo les decía que las estructuras reproductivas, como son el cuerpo fructífero, tienen como una estrecha función con las esporas, porque esas esporas son producidas ahí. Y las esporas, en definición, son las células reproductoras. O sea, si les preguntan cuál es la estructura reproductiva del hongo, sería el cuerpo fructífero o sus sinónimos. Y si les preguntan cuál es la célula reproductora de los hongos, son las esporas. Muy bien, esas esporas normalmente los hongos las liberan al medio ambiente y van viajando así por el aire y donde se asienten ahí van creciendo. Y esas unidades reproductoras que van a dar como que van a producir las esporas tienen una característica especial dentro de los organismos vivos, ya que esas pueden tener tanto una reproducción sexual como asexual. Pues ya me imagino que ya sabrán, ¿no? Lo vieron en biología, que la reproducción sexual es prácticamente la que está entre dos individuos de distinto sexo. Y la reproducción asexual es prácticamente la que no depende de otros, sino que se puede dar entre ellos mismos. Y hay varios organismos que pueden tener ese tipo de reproducción asexual. Muy bien. Ahora, otras dos estructuras importantes es la pared celular y el pigmento que pueden producir esos hongos. En cuanto a la pared celular, pues no hay nada más que definir, ya lo hablamos mucho cuando hablamos de tipos de células y pues es prácticamente lo mismo. Esta pared celular que tienen los hongos están formados principalmente por quitina y la quitina es como una sustancia dura que les da ese papel de soporte y de protección a los hongos. Y ya en cuanto a la pigmentación, pues es como la melanina en los seres humanos. Prácticamente este pigmento es lo que le va a dar la coloración a los hongos. Y por eso es que vemos a hongos de diferentes colores. Podemos ver hongos azules, rojos, y etc. Ya en estas imágenes, pues les puse para que se den como una idea más clara las estructuras de los hongos, tanto macroscópicamente como microscópicamente. En la imagen que está de color moradito, ahí vemos cómo está el sombrero. Y dentro de las definiciones que les mostré anteriormente, pues decía que los cuerpos fructíferos, es decir, las estructuras reproductoras, pueden tener forma de, pues, de un sombrero, ¿no? Ahí estaría prácticamente. Pero también hay otras estructuras como serían las láminas, los tubos. Y ahí, en esa misma imagen, se puede visualizar cómo hay una línea que marca las esporas que están bajo de este, como ese capuchón que tiene el honguito. Y hasta abajo tienen las cifras. Y en la imagen de la derecha, aquí ya podemos ver como una representación más de cómo se verían esas estructuras reproductoras de los hongos, específicamente el cuerpo fructífero, que también ya les había dicho que puede tener otros nombres, como será el Basidioscoras. Y pues, ahí hace como una ejemplificación de cómo se vería este en un hongo. Y ya, pues en esa estructura reproductora va a ser la encargada de producir las esporas, que prácticamente serían esas estructuras redonditas que podemos ver. Y en cuanto a las hifas, pues aquí ya les puse una imagen como que más representativa de cómo se ve una hifa. Ya les había dicho, las hifas están conformadas por células cilíndricas, esas células cilíndricas pues dan lugar a las hifas y las hifas en su conjunto dan lugar a los micelos. Y esa imagen me gustó mucho porque creo que ejemplifica muy bien cómo se da esa reproducción, ese ciclo de vida de los hongos. Vemos al hongo que ya está maduro y que a través de su cuerpo fructífero va a liberar esas esporas y esas esporas van a viajar por el aire y se van a sentar en otro lugar de la tierra o pues en otro organismo vivo. Y a partir de esas esporas se van a ir produciendo las células cilíndricas, que son como las unidades funcionales de los hongos,
Y esas células van a producir las cifas. Las cifas van a ir creciendo y en su conjunto van a formar los micelos. Y ya este micelo pues va a dar origen a todo el hongo. Y luego va a pasar a ser un primordio, luego el primordio va a pasar ya a ser un hongo, pues podemos decir adulto o desarrollado, con todas las estructuras que ya vimos. Muy bien. Ahora, en cuanto a la importancia de los hongos, debemos de saber que en cuanto a la medicina en los seres humanos, cuando un ser humano está, podríamos decir, enfermo por un hongo, pues es malo, porque normalmente los hongos tienden a tener un desarrollo muy, muy malo en el proceso de la enfermedad de los seres humanos. Y aún así, no solo se encargan de producir manifestaciones clínicas en seres humanos, sino que también esos pueden tener efectos dañinos en las plantas, sobre todo puede afectar la agricultura también. Pero y en cuanto a la medicina, que se estudia los hongos es muy bueno porque a través de un hongo llamado penicillium es que se pudo producir la penicilina. Y la penicilina, pues es una medicina que ayuda para pues, una gran variedad de enfermedades que tratan los médicos. Pues, no todo es malo, pero pues, tampoco todo es bueno. Y obviamente los hongos, como dentro de la cadena alimenticia y el ciclo biológico de la vida, también tienen una importancia ecológica, porque al final de cuentas, recuerden que los hongos se alimentan de desechos orgánicos. Entonces, si nadie se comiera esos desechos orgánicos, pues se quedarían ahí acumulados. Entonces, los hongos tienen como que un papel ahí podríamos decir, como de basurero natural, o orgánico. Obviamente los hongos también pueden tener relaciones con otras especies y pues sabemos que igual hay hongos que se pueden comer y son muy comunes que se utilicen en algunos alimentos como las trufas mayormente. Entonces también pueden tener un aporte a la economía. Bien. Ahora, hablando de los parásitos, hay que tener en cuenta que la definición de parásito, más que referirse a un organismo vivo, hace referencia a cualquier organismo que dependa de otro organismo, pero de una manera, pues, como su nombre indica, parasitaria. Entonces, su definición es un organismo que vive en o sobre otro organismo y que depende de este para tener su alimento. Esos parásitos, pues, pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Y pues, al igual que los hongos, pues, tienen una variedad de formas y tamaños. Como ya les dije, la principal característica de los parásitos es que esos dependen del hospedador. Es decir, ellos no pueden sobrevivir por ellos solos, entonces por eso necesitan parasitar o necesitan sobrevivir a expensas de otro organismo vivo. Y pues en cuanto a los seres humanos, hay una gran variedad de parásitos que sí producen manifestaciones clínicas y sobre todo se pueden encontrar en condiciones de pobreza o en áreas marginadas, donde las personas no tienen acceso a los servicios de salud o donde hay o donde hay una poca importancia a la higiene personal. Pues ahí normalmente es los lugares donde los parásitos se desarrollan más. Muy bien. Ahora, los tipos de parásitos se pueden dividir principalmente en tres, dependiendo del lugar de donde estén afectando a los organismos. Esos pueden ser ectoparásitos, endoparásitos o también puede ser los protozoos. Los ectoparásitos pues prácticamente como su nombre indica, ecto es que vive como en la superficie, ¿no? Afuera. Entonces los ectoparásitos son los parásitos que viven en la superficie de los huéspedes. Y pues tenemos como ejemplos muy, muy cotidianos, ¿no? Tenemos las pulgas, las garrapatas, pero también podemos tener endoparásitos. Y como su nombre igual dice, endo es dentro. Entonces esos son parásitos que viven dentro del organismo que están parasitando. Y los ejemplos más comunes son los gusanos intestinales. Y ya el otro tipo son los protozoos, que esos tienen como una característica principal, que a diferencia de los otros, esos son unicelulares. Entonces, como son unicelulares, obviamente son microscópicos. Y pues estos pueden vivir fuera o dentro de los organismos que estén parasitando. Y como ejemplo más común es la malaria. Y abajo les puse una imagen representativa, que pues ahí tienen los protozoos, son unicelulares. Los endoparásitos, como ya les había dicho, que son gusanos intestinales. El ejemplo más cotidiano son los helmintos. Y pues esos son organismos pluricelulares. Y ya en cuanto a los ectoparásitos, tenemos a los artrópodos. Y el ejemplo más común, pues son los garrapatas, pulgas. Sin embargo, igual pueden haber otros como parásitos que son transmitidos a través de vectores. Entonces, por eso ahí les puse el Aedes aegypti, que prácticamente es el vector del virus del dengue.
ya es así como este dengue, pues igual es un organismo parásito, se va transportando de los mosquitos a los seres humanos, de los humanos a los mosquitos, y así se va haciendo esa cadena de infección. Muy bien. Bueno, aparte los parásitos se pueden clasificar de acuerdo a su ciclo de vida. Esto se puede dividir en dos ciclos principalmente. En uno tenemos un ciclo de vida directo y un ciclo de vida indirecto. Del ciclo de vida directo prácticamente es en el cual el parásito en un solo organismo completa todo su ciclo de vida. En cambio, en el ciclo de vida indirecto es en el que el parásito debe pasar por dos organismos distintos, es decir, dos huéspedes distintos para completar su cadena de reproducción, perdón, su ciclo de vida. Entonces ya la imagen que les puse a la derecha es un buen ejemplo de cómo los parásitos que viven en los mosquitos tienen ese ciclo de vida indirecto. Bueno, en la imagen podemos ver cómo un mosquito pues pica a un ser humano, ¿no? Pero este mosquito previamente ya está infestado con un parásito. Entonces, este mosquito lo que hace al picar al ser humano es que le transmite el parásito y dentro del ser humano este parásito termina desarrollándose hace una forma más adulta y cuando otro mosquito sano pica a este ser humano, pues se va a infestar con el parásito ya en su forma adulta y este mosquito pues va a viajar y dentro del mosquito el parásito va a terminar de desarrollarse aún más y cuando pique a otro ser humano, pues le va a pasar el parásito otra vez y así va a comenzar toda esta cadena otra vez. Entonces, no sé si se entendió cómo es ese ciclo de vida indirecto. Imagino que sí. ¿Sí, sí se entendió? Sí. Ok, muy bien. Pues, bueno, otras características de los parásitos es de acuerdo a su tamaño y su estructura. Al igual que los hongos, ya les había dicho, esos pueden variar demasiado, pero pues dependiendo del tipo de parásito que sean, pues ya vimos que los protozoos son unicelulares y los endoparásitos, que sería el ejemplo de los helmintos, esos sí son multicelulares y así. Y ya en cuanto a los helmintos, esos pueden tener una variedad de formas y estructuras. Pueden ser largos, pueden ser chiquitos, pueden ser redondos, pueden ser así como aplanados o tener forma de cilindros, o sea, varía un montón. Entonces, solo creo que lo importante es que sepan que pueden tener una variedad de formas y una cosa que sí deben tener en cuenta es que algunos parásitos tienen como que adaptaciones dentro de su mismo, podríamos decir, cuerpo, que les va a ayudar a parasitar a los organismos o a los huéspedes. Ya, algunos pueden tener garras o mandíbulas, que sería el ejemplo de los parásitos ectoparásitos, que serían las garrapatas o los piojos. Pues ya vimos que cuando normalmente un perrito está infestado con una garrapata o una garrapata mayormente, y uno lo intenta quitar, pues se puede sentir como la garrapata que está adherida al perrito. Entonces, porque esta garrapata tiene unas mandíbulas que están mordiendo la piel del perrito. Entonces, es una forma en que esos parásitos como que buscaron la forma de adaptarse al ambiente en el que están viviendo. Y ya en cuanto a los endoparásitos, en el caso a través de los gusanos, también denominados helmintos, esos pueden tener unos ganchos que prácticamente son igual como unas ventosas, como unas mandíbulas. Son unos ganchitos que tienen como un filo, que normalmente cuando están los gusanos dentro del intestino, pues esos se muerden la piel del intestino, entonces ahí se quedan prensados. O pueden tener ventosas que prácticamente son como, su nombre indica, unas ventosas que están así como que chupando el tejido que está dentro del intestino. Y es una forma en la cual esos se pueden enganchar y se pueden fijar. Sin embargo, estas mismas estructuras también les pueden servir para alimentarse. Y ese es otro como que característica importante de los parásitos, sus estructuras de alimentación. Ahí podemos ver cómo se repite otra vez lo de los ganchos y las ventosas, porque algunos gusanos que viven dentro de los intestinos, o sea, dentro del aparato digestivo de los seres humanos, pues a través de esos ganchos y ventosas también se alimentan, ya sean de la sangre del mismo hospedador en el cual están viviendo. O igual se pueden soltar y pueden comer prácticamente los nutrientes que la persona puede estar comiendo a través de su alimentación normal. Pero hay otros parásitos que tienen otras estructuras, como serían los flagelos, los cilios y los seudópodos. Em, Hay que tener en cuenta que los flagelos y los cilios, pues no solo son estructuras que pueden servir pues, a los parásitos o las bacterias para moverse, sino que en algunos organismos también pueden tener como un papel en cuanto a la nutrición. Los flagelos pueden tener tanto una función de motilidad o una función de nutrición.
Muy bien. Y ya en cuanto a su ciclo de vida, pues ya vimos que este puede ser complejo, porque la mayoría de los otros organismos pues tienen un solo ciclo de vida, ¿no? Pues, pero pues no. Esos tienen dos. Ya vimos que es el directo y el indirecto. Entonces es un ciclo de vida complejo. Y es más complejo porque estos dependen de varios organismos para poder completar todo su ciclo biológico natural. Porque sin estos no pueden. Muy bien. Y en cuanto a su capacidad reproductiva, es importante tener en cuenta que esos pues obviamente deben tener una alta capacidad reproductiva para que puedan sobrevivir y fomentar su propagación. Y de hecho es muy común en cuanto a los ectoparásitos, porque pues creo que todos hemos visto un perrito cuando tiene garrapatas, que no solo tiene una garrapata y no solo tiene dos, sino que tiene un montón de garrapatas. Y pasa lo mismo con los piojos en los seres humanos, que pues las personas, como les digo otra vez, que viven en pobreza extrema o que tienen escasos recursos o escasos servicios sanitarios, pues cuando uno lo diagnostica que tiene pues piojos, entre comillas, o una forma común de denominarlo, pues son varios, no solo es que tenga uno, sino que tiene un montón. Y eso se debe a que estos parásitos pues tienen una alta capacidad de reproducción, o sea, se reproducen un montón. Y cuando estén estudiando esto a fondo, se van a dar cuenta que la mayoría de los parásitos producen muchos huevos en una sola puesta. Y aquí les puse como imágenes estructurales representativas de los parásitos más comunes que van a ver cuando estén estudiando medicina. En la imagen de la izquierda, que se ve como un gusano o una estructura alargada, eso pertenece a una tenia, que pues una tenia es un gusano, pues. Es un gusano, el minto. Y les puse una tenia. Y la tenia, eso tiene como varias estructuras, igual dentro de esta, para que se den cuenta que lo que yo les mencioné anteriormente es como una forma representativa de la mayoría de los parásitos endoparásitos, porque dentro de esos endoparásitos igual tienen una variedad de estructuras y características que pues la verdad no creo que se los pregunten porque es un montón. Entonces, con que sepan lo básico de cada uno, pues es más que suficiente. Pero ya hablando de la tenia, pues ese tiene un rostelo, tiene un gancho, tiene un escólex. Y el rostelo, como se dan cuenta, este tiene como unos ganchitos, que ahí dice el mismo gancho, que prácticamente es donde se va a estar adheriendo a la piel de los intestinos. Y ya en la imagen de la derecha, ahí les puse otro parásito que es muy común. Este pertenece a la yardia, que pues cuando estas medicinas se dan cuenta, la yardia es muy común y normalmente esta está relacionada con enfermedades gastrointestinales. Las dos. La tenia puede producir como síntomas de dolor abdominal e incluso puede provocar vómitos ya cuando estas están un montón en tu intestino y ya no permite el paso de los alimentos. Esa puede producir vómitos por un proceso denominado obstrucción intestinal. Y en cambio, la yardia, como se dan cuenta, ese pertenece como a los protozoos porque es unicelular. En cambio, esta Yardia prácticamente lo que hace es que altera las células dentro del intestino y produce síntomas gastrointestinales como salida la diarrea, la fiebre, y igual puede provocar náuseas, vómitos. Maestro, Sí. ¿cómo eliminan a las tenias? Ah, las tenías. Hay un medicamento. Bueno, es una buena pregunta. No sé, creo que todos nos hemos desparasitado alguna vez, ¿no? Este medicamento que normalmente utilizan para desparasitar a las personas se llama albendazol. Y lo que hace este albendazol es que paraliza a las tenias. O sea, prácticamente cuando tú tomas la pastilla y esta pastilla llega al intestino, esa suelta como su mecanismo de acción y el helminto pues se va afectado por esa. Es como si fuera como un insecticida, podríamos decirlo así, pero pues prácticamente para los helmintos. Y lo que hace es que los paraliza. Y ya cuando están paralizados, obviamente ya no se pueden adherir a la piel y ya a través del proceso natural de la digestión y del desecho, pues esos van a salir. Gracias. Sí, ok, Dana. Ah, y pasa lo mismo con la yardia. O sea, em, ¿ya vieron el módulo de farmacología? ¿O todavía no han tenido esa clase? Bueno, pues si no lo han tenido, me imagino que ahí les van a explicar un poco
la diversidad de fármacos que hay y hay fármacos que actúan a nivel dentro del sistema circulatorio para que puedan ir filtrándose a diferentes partes del cuerpo, pero también hay fármacos que actúan a nivel, podemos decir, exterior y esos van a actuar mayormente dentro pues del estómago, de los intestinos y pues ahí van a ejercer su acción farmacológica. Ah, igual otro punto. Eh, lo del medicamento que te comenté, eso sirve mayormente cuando son pocos, porque cuando ya son muchas las tenias y ya producen síntomas de obstrucción intestinal, ahí sí, si ya no hay nada de movimiento intestinal, ahí se tiene que hacer una intervención quirúrgica. Pero pues cuando son pocos, sí sirve el medicamento. Y eso que les digo de la obstrucción intestinal pasa en personas que pues, ya tienen muchísimo rato que no se desparasitan y que tienen condiciones muy malas de higiene. Así que no se preocupen, mientras se desparasiten cada 6 meses y que tengan buenos hábitos de higiene, que se laven las manos y todo eso, pues todo bien por ustedes. Muy bien. Ya en cuanto a los efectos de los parásitos en el huésped, es que, pues, la verdad es que esos pueden tener manifestaciones leves o hasta graves. Las manifestaciones leves, como ya les había dicho, estos pueden ser como un dolor abdominal, una incomodidad, que de repente te sientas como que empachado o que tengas una diarrea así esporádica. Pero pues cuando son muchos los parásitos que están dentro de tu organismo, esos pueden tener manifestaciones graves, como sería el ejemplo que les dije de la obstrucción intestinal. Entonces, para tener en cuenta, hay manifestaciones leves y manifestaciones graves. Y las más comunes dentro de estos síntomas que pueden producir la infección por un parásito son el dolor abdominal, la diarrea, la pérdida de peso, la fatiga, fiebre y erupciones cutáneas. Mayormente en cuanto al síntoma de la pérdida de fiebre, esto es más común, sobre todo en los niños. O sea, los niños porque normalmente los niños están en desarrollo. Entonces, esos niños, como están en desarrollo, deberían crecer y deberían ganar peso. Entonces, cuando tú tienes un niño que a través de los meses no ha ganado peso, entonces tú debes de pensar que a lo mejor ese niño pues tiene un proceso infeccioso que le está impidiendo crecer o desarrollarse de una forma adecuada. Muy bien. Ah, y ya los parásitos dentro del organismo, esos pueden causar daño en diferentes órganos, pueden infestar el hígado, los pulmones, pero en cuanto a los endoparásitos, pues mayormente esos afectan a las paredes de los intestinos. Muy bien. Y ya en cuanto a la prevención y el control, pues, den- bueno, les voy a decir una vez, cuando el papel principal de los médicos es la prevención. O sea, esta mala idea de creer que la función del médico es curar a las personas. No, el papel fundamental de la medicina y de todo médico es la prevención, o sea, la promoción de salud, porque la verdad es más efectivo prevenir una enfermedad que tratarla. Entonces, por eso les puse como este apartado, porque les va, si la mayoría de las personas entendiera esto, la verdad se ahorraría muchos gastos médicos y muchas consultas innecesarias al hospital. Pero muy bueno. Muy bien, sigamos. Hablando de los parásitos, una forma de prevenirlos, como ya les dije, es lavándose bien las manos, lavar bien los alimentos y cocinarlos bien, beber agua que esté purificada, o sea, no beber agua de tubo ni agua así de pozo, sino beber agua lo más purificada posible. Y también evitar el contacto con animales que son propensos a las infestaciones, como serían, por ejemplo, los animales silvestres, los venados, los mapaches, los tejones, los animales de monte. Pues como son una vida silvestre, estos tienen una alta probabilidad de que tengan ectoparásitos viviendo dentro de ellos. Y ya si tienen animales domésticos, pues también es muy importante que ustedes desparasiten a sus animales, o sea, no solo por dentro, sino también por fuera. Es una muy buena manera de prevenir de estas enfermedades. Y ya en cuanto al control de las infecciones como tal, pues hay muchos medicamentos, hay medicamentos antiparasitarios y hay como medidas de control de los vectores. Me imagino que pues, la mayoría vive en Yucatán, ¿no? Entonces ya como en esa temporada es muy común que pasen carritos en camionetas tirando como que un gas, ¿no? Es una medida de prevención que pues trata de erradicar los mosquitos y los mosquitos ya vimos que funcionan como vectores para la transmisión de sus parásitos. Entonces, estas son como unas medidas que emplea el gobierno pues para erradicar esas infecciones o esas parasitosis. Y ya y ya el último punto, como les dije, es muy importante la educación a las personas y eso sí, quédenselo muy guardado en su cabeza.
cuando ustedes sean estudiantes de medicina y ya cuando sean doctores y doctoras, la educación a los pacientes es lo principal que ustedes deben hacer. O sea, no solo es le das medicamento o lo curas y ya, no. Su papel de ustedes es educar a la población. Muy bien. Ahora, hablando de los virus, pues los virus son organismos microscópicos, como su nombre indica, microscópicos. Prácticamente tú necesitas de un microscopio para poder verlos. Y esos normalmente son, entre comillas, parásitos, son intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque los virus no pueden vivir así por ellos solos, sino necesitan de células de otros organismos para que esos puedan reproducirse y mantenerse con vida y luego propagarse. Muy bien. Es como que una curiosidad es que algunas bibliografías no consideran a los virus como organismos vivos, ni siquiera como células vivas, sino solo pues los consideran como organismos que están ahí viviendo. Y eso se debe a que estos virus no tienen un metabolismo propio y obviamente pues dependen de otras células para poder seguir existiendo, por así decirlo. En cuanto a esos virus, es muy importante saber que al igual que los hongos y los parásitos, esos tienen un montón de estructuras y formas y también estos varían en cuanto a su material genético, porque hay algunos virus que son conformados por ADN, pero también hay otros virus que son conformados por ARN. Muy bien. Y otras estructuras importantes es que los virus pueden estar rodeados por proteínas. Normalmente, pues estas forman en un conjunto una estructura denominada cápside, pero pues también dentro de esta cápside puede ser rodeada dentro de una envoltura lipídica, como ya vimos que es común que tengan las células eucariotas. Muy bien. Aquí ya les dije, hay una diversidad de tipos de virus. Esos pueden variar dependiendo de su material genético. Entre ellos tenemos a los de ADN y los de ARN. En cuanto a los virus de ADN más comunes, tenemos al virus del papiloma humano y al virus del herpes simple. Esos dos, ambos son como enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y en cuanto al papiloma humano, este tiene como que un papel muy importante, ya que este es un tipo de virus que causa cáncer mayormente en las mujeres. Entonces, por eso es muy importante y por eso se dan cuenta que las mujeres tienen su cartilla de vacunación, la vacuna contra el VPH, que es porque pues si una mujer está, como podemos decir, infectada con este virus y ya tiene más años, como, no sé, digamos 40 50 años, y desarrolla un cáncer a nivel cervicuterino, pues el agente etiológico más común que causa un cáncer cervicuterino en las mujeres es el virus del papiloma humano. Muy bien. Y también una curiosidad importante es que este virus del papiloma humano es como la enfermedad o infección de transmisión sexual más común en las personas. Muy bien. ¿Y por qué es más común? Porque de hecho, este virus, el VPH, no suele causar síntomas, sobre todo en los hombres. Los hombres suelen ser más asintomáticos cuando están infectados por este VPH. Y las mujeres, pues, también pueden pasar asintomáticas, pero es más común que produzcan síntomas. Ya, si se preguntan cuáles son los síntomas, el más común son las verrugas genitales, tanto en hombres como en mujeres. Muy bien. Y el virus del herpes simple, pues igual es otra enfermedad de transmisión sexual, que esa sí tiene como otras manifestaciones clínicas, ya forma como que úlceras, llagas, sobre todo en las zonas genitales de tanto en hombre como en la mujer. Muy bien. Ya en cuanto a los virus de ARN, tenemos como el virus más representativo, que sería el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Ojo, que no es lo mismo que el SIDA. El SIDA ya es una etapa más avanzada de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Muy bien. Y otro virus, pues tenemos el virus de la gripe. Ya, en cuanto a la forma de esos virus, esos pueden ser esféricos, pueden ser helicoidales, o sea, tienen una diversidad. No vale la pena que se lo aprendan, solo con que sepan que pues, hay una gran diversidad de estos. Y la forma en la que esos se pueden transmitir también es variada. O sea, algunos se pueden transmitir por contacto directo a través de secreciones, como serían los virus del VPH y del herpes, que esos pues se transmiten prácticamente al contacto directo a través de las secreciones genitales mayormente. Pero pues también hay virus que se transmiten a través del aire, como es el caso del coronavirus, que pues es el virus con el cual tuvimos la pandemia. ¿No? Eso mayormente se transmitía a través de estornudos por fomites. Pero pues también hay virus que se transmiten a través de vectores.
Y como el virus más representativo es el virus del dengue. Muy bien, ya. Otras características de los virus es su tamaño. Pues hay algunos que, bueno, la mayoría de los virus son extremadamente pequeños. Ahí son nombres microscópicos. Y pues la mayoría mide como hasta nanómetros. O sea, son muy, 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 muy chiquitos. Y obviamente son mucho más pequeños que las células. En cuanto a estructuras importantes de los virus, ya les había dicho que esas mayormente, ¿cómo les puedo decir? Mm, Su material genético, que puede ser ADN o ARN, este normalmente está envuelto con una estructura que está formada por proteínas. Esa estructura formada por proteínas se le denomina cápside. Muy bien. Y algunos virus pueden estar así, o sea, viviendo solo con la cápside, pero hay otros virus que aparte de tener la cápside que envuelve el material genético, tiene como igual una membrana lipídica. Entonces hay, por eso, para que se den cuenta que hay una variedad de virus dentro de estos. Muy bien. Igual como que un dato curioso, las proteínas que forman las cápsides son denominados capsómeros. Es como si lo vemos como un diagrama, podemos verlo así. Los capsómeros forman la cápside. En la cápside se encarga de envolver el material genético. Si hay membrana lipídica, una membrana lipídica, esta envuelve tanto a la cápside como al material genético. Y ya pues esas pueden tener muchas estructuras y formas, pueden tener formas icosaédricas, helicoidales o tener estructuras más complejas. Y en la imagen de la derecha les puse cómo se ve la cápside de un virus, cómo se van formando. Y arribita, pues para que se den cuenta de las diferentes morfologías que puede tener un virus. Pueden ser circulares, algunos pueden tener como espículas, como ese caso del coronavirus que ya vimos, que pues se llama así porque normalmente cuando se vio por el microscópico, se dieron cuenta que tenía como una coronita radiada. Pues ahí su nombre de coronavirus. Pero pues hay otros virus que pueden tener muchas formas. Y aquí. Ah, ya en esta diapo igual les puse en cuanto a la envoltura viral, que es prácticamente lo que les decía que tienen como una membrana que los rodea. Y si se lo preguntan, pues sí, que algunos virus tengan estas membranas celulares lipídicas, sí les confiere cierta ventaja sobre otros virus, ya que esta membrana, aparte de tener como una función de protección a esos virus, también pueden servir como un medio de evasión del sistema inmune que puede tener una persona. Y pues también estas envolturas pueden servir como receptores e identificadores por el cual se pueden adherir o compartir señales con otros virus o con otras células hospedadoras. Y ya el último punto es las espículas que les había dicho, que pueden ser denominadas espículas o proyecciones, que esas normalmente se encuentran en la superficie de los virus. Muy bien. Ya esas células, prácticamente, esas espículas, mayormente están formadas por proteínas. Y ahí les puse otra vez el ejemplo del coronavirus. Y normalmente esas tienen un papel en cuanto a la entrada del virus dentro de la célula. Entonces, por eso les digo que algunos virus, al tener esa envoltura viral, pues sí tienen una ventaja sobre las otras, ya que estas se pueden hacer pasar como por células propias del hospedador. Y ya, pues a través de eso se engañan al sistema inmune y se reproducen, se replican y causan todas las manifestaciones. Muy bien. Y aquí les puse otra vez lo del genoma viral, que este puede ser ADN como ARN, dependiendo. Y también pues los virus tienen una gran variabilidad genética. Y lo importante de esto es que la mayoría de los virus pues se replican y se reproducen muy rápido. Incluso esos mismos virus pueden mutar. De hecho, por eso se dan cuenta que pues no sé si sabían, pero en cuanto a las vacunas de la influenza, pues en cada año se va cambiando el tipo de compuesto que lo conforma principalmente, y eso se debe a la variabilidad genética del mismo virus de la influenza, que se puede ir cambiando a lo largo de los años y se puede ir adaptando a su ambiente. Entonces, por eso sí que los virus tienen una variabilidad genética, porque al igual que nosotros, o sea, los seres humanos también se adaptan, o sea, todo organismo vivo se adapta. Entonces, también es de aquí radica su importancia de tener que estudiarlos, de tener que estar pendiente de esos, porque si no se estudiaran, ya hace mucho tiempo que el ser humano no tendría una forma de defenderse con vacunas o medicamentos. Muy bien. Bueno, esa igual es una definición muy importante y sí se lo deben aprender. Seguramente se lo van a preguntar en su examen.
¿Qué es el virión? Ya, el virión prácticamente es la partícula vírica completa e infecciosa del virus. O sea, lo importante o la palabra clave es completa e infecciosa. El virión prácticamente es el conjunto de todo. El virión es el material genético y la cápside, en caso de que el virus no tenga su envoltura. Pero si este virus tiene su envoltura, también entraría dentro de la envoltura, dentro de la definición del virión. O sea, el virión es el material genético y la cápside, o el material genético, cápside y la membrana que lo rodea. O sea, es todo. Y también, pues como es la partícula infecciosa, pues también es la que se encarga de la transmisión de su material genético para que se vaya reproduciendo a través de otras células. Y aquí les puse una imagen representativa de cómo se ve un virus que solo está cubierto por la cápside. Y a ese conjunto se puede denominar también nucleocápside, pero también abajo les puse una imagen de cómo se ve un virus que tiene tanto cápside como una envoltura núcleo, una envoltura, y así se ve. Y ya dentro de esa envoltura, pues vemos igual que tiene como que espículas, tiene diferentes proyecciones que puede salir dentro de ella. En esa diapo, pues puse prácticamente cómo se conforma la cápside, que la cápside está conformada por protómeros, también denominados capsómeros. Esos capsómeros se juntan y forman la cápside, y ya la cápside en su conjunto es estructura que va a rodear el material genético. Y en cuanto al ciclo de vida de los virus, estos tienen varias etapas. Esos pueden pasar por una etapa de... Profe, ¿puede regresar la diapositiva? Sí, Gracias. ya cuanto al ciclo de vida de los virus, estos pueden tener varias etapas. Tienen una primera etapa que es de absorción, porque prácticamente sería como la etapa en el cual un virus se transmite a otro organismo y va como que entrando. Luego tiene la etapa de la penetración, en la cual el virus penetra en las células del organismo que va a infestar, porque pues ya vimos que algunos organismos, incluso nosotros los seres humanos, tenemos un sistema inmune que de primera línea, es decir, como la piel o incluso secreciones que produce la piel, que nos protegen de, de las primeras infecciones. Muy bien, entonces cuando el virus ya llegó a la piel, en el caso de los seres humanos o dentro del aparato digestivo o de la boca, una vez que el virus llegó, ese debe entrar dentro de las células. Entonces, por eso debe tener un proceso de penetración. Y ya una vez que este virus penetra dentro de las células, este pues ya prácticamente se replica, se ensambla y se libera. Y eso sirve pues prácticamente eh, el mismo orden que sigue las células normalmente. Pues ya vimos, de hecho yo les di la clase, ¿no? De cómo dentro de una célula ahí está el núcleo, ¿no? Ese núcleo tiene el material genético que del ADN se va pues a transformar en ARN, ese ARN va a salir hacia los retículos, ya sea endoplasmático liso o rugoso, y ya a través de eso se va a ir como que codificando las proteínas y ya dentro de ese retículo endoplasmático, igual el aparato de Golgi, pues prácticamente se va a ir ensamblando, se va a ir produciendo las proteínas, lípidos y todo lo que requiere la célula. Entonces, estos virus, cuando empiezan y penetran las células, siguen ese mismo proceso. Entonces, lo que hace el virus es que el virus llega a la célula, llega al núcleo, y en el núcleo prácticamente como engaña a la célula y hace que en lugar de reproducir el material genético propio de la célula, reproduzca el material genético del virus. Entonces pasa lo mismo. Entonces, el virus libera su ADN, su ARN, y la célula lo que va a hacer es lo va a llevar a los retículos y se va a reproducir o va a replicar el virus, el material genético del virus. Entonces se va a ir reproduciendo y ya una vez que ya se ensamble y todo, la célula va a liberar el material genético del virus. Y ya, este virus se va a esparcir dentro del mismo organismo. Es muy curioso cómo funciona. Y en cuanto a los efectos en el ser humano, en el cuerpo humano, pues esas igual pueden producir infecciones asintomáticas o pueden producir infecciones sintomáticas y esas pueden ser leves o graves. Incluso algunas pueden ser mortales. Y un ejemplo muy común es lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Ya vimos que algunas personas pues eran asintomáticas, o sea, podían tener
podían estar infectadas con el virus y no producir síntomas o producir síntomas leves, pero habían otras personas que al estar infectadas con el coronavirus producían síntomas muy graves e incluso mortales. Entonces, sus manifestaciones pueden ser diversas. Muy bien. Y en cuanto a los principales síntomas que pueden producir los virus, tenemos las fiebres, los dolores de cabeza, la tos, la congestión nasal. Pero pues también hay otros en cuanto a los virus que normalmente, porque igual hay virus que infectan y dañan al aparato digestivo intestinal, esos también pueden producir síntomas de diarrea. De hecho, la mayoría de las diarreas, ese es un dato curioso, la mayoría de las enfermedades gastrointestinales que producen diarrea se deben a virus. Entonces, de hecho, en la mayoría de las ocasiones no se debería dar antibióticos para tratar diarreas, porque la mayoría están producidas por virus. Entonces, en cuanto a un virus, la principal medida farmacológica que se utiliza para tratarlos es el tratamiento sintomático. Y como su nombre indica, tratamiento sintomático, solo se tratan los síntomas. O sea, solo vas a controlar la fiebre si es que presenta fiebre y si acaso la diarrea. Pero pues, no necesita mucho los virus. O sea, la mayoría, porque hay algunos que pues sí necesitan tratamiento, como sería, ¿cómo les puedo decir? En el caso de la varicela, cuando presenta síntomas graves o cuando es una población de riesgo, ahí sí se puede recomendar un antiviral que sería el aciclovir para tratar de aminorar los síntomas y recortar el tiempo de la infección prácticamente. Pero en la mayoría de de las infecciones por virus no requiere de un tratamiento antiviral específico. Mm. Ahora, y lo mismo pasa con lo que ya habíamos hablado de los hongos y los parásitos. La principal medida de control de esas es la prevención y es a través de lo mismo. En la cartilla de vacunación mexicana, pues tenemos vacunas contra muchos virus. Tenemos la vacuna contra la tuberculosis, contra la difteria, contra la papera, contra eh, la influenza. O sea, tenemos un montón de vacunas contra varios virus. Entonces, por eso es muy importante que todas las personas se vacunen. También aquí entra el lavado de las manos, el cuidado de las barreras físicas. En el caso de los virus que son transmitidos por vía sexual, pues ahí las adolescentes y los adultos siempre deben utilizar métodos de protección de barrera, como son los condones. Muy bien. Y ya en cuanto a los virus que se transmiten por vía aérea, pues aquí es muy importante las mascarillas, que es en caso de, pues, de las gripas. Muy bien. Y ya en cuanto a los virus que se transmiten a través de vectores, aquí es muy importante que se utilice como un control de erradicación de vectores, como serían los mosquitos y las garrapatas. Muy bien. Y en cuanto al tratamiento específico, ahí pues les puse que en algunos casos se puede dar medicamentos antivirales, pero pues en la mayoría de las ocasiones simplemente es un tratamiento sintomático para aliviar los síntomas. Muy bien. De hecho, voy a aprovechar un poquito el tiempo para hablarles de esto, porque creo que todos nos hemos enfermado pues de todos, ¿no? De garganta. Y pues la verdad es que es común que algunos médicos den antibiótico para todos, para todo, para todo. Y la verdad es que eso es una mala praxis. Cuando un médico da un medicamento como sería un antibiótico, un antiviral, siempre debe estar justificada su uso. Y lamentablemente, pues hay médicos que no utilizan como esta justificación y simplemente dan antibióticos así, pues para todo. Pero en cuanto a las rinofaringitis o las faringoamigdalitis, la mayoría de estas son virales y como son virales no requieren un tratamiento específico, solo un tratamiento sintomático. Entonces, solo para la próxima vez que se enfermen y vayan a consultar a un doctor y así de la nada les suelten un antibiótico, siempre siempre es bueno dudar y preguntarse, ¿en realidad requiere un antibiótico? Entonces ahí ya ustedes, como van a estudiar medicina, es muy importante que desde ahora como que vayan informándose un poco de eso, de por qué se hace lo que se hace. Muy bien. Y bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, el problema de dar antibióticos así porque así no es solo que no se deba dar,
sino que si ustedes dan antibióticos por cualquier cosa, lo que van a producir al final de todo es una resistencia a ese antibiótico. Entonces, cuando ustedes quieran dar un antibiótico para erradicar una bacteria, ya no van a poder porque a lo mejor esa bacteria ya se hizo resistente. Ah, no necesariamente. Respondiendo a la pregunta que hicieron de el antibiótico es más cuando hay una infección, no tanto, porque como les dije, y lo van a ver en la materia de infectología, hay infecciones tanto virales como bacterianas. Las infecciones bacterianas, en su mayoría, sí requieren un tratamiento antibiótico. ¿Cuál sería el ejemplo de infecciones bacterianas que requieran un tratamiento? Serían las faringoamigdalitis bacterianas, las infecciones de vías urinarias y algunos casos de gastroenteritis ocasionado por bacterias que causen un cuadro agudo y grave. Ahí sí se puede dar un antibiótico. Pero igual hay otras infecciones que son dadas por virus que no requieren ni antivirales. Y obviamente, pues los antibióticos no le van a hacer nada a los virus porque pues no son bacterias, ¿no? Y no sé si ustedes lo llegaron a ver o a darse cuenta, pero cuando comenzó la pandemia, hace unos 4 años, pues era muy común que los médicos recetaran un montón de incluso de antibióticos e incluso creo que daban acitromicina y muchos medicamentos, porque pues pensaban que esto iba a ser beneficioso para las personas, pero pues si piensan tantito así, podrán como que entender que un antibiótico pues hace poco contra un virus. O sea, es como ahí va ese pensamiento. Y no sé si respondí la pregunta. O sea, no quiero darle el mensaje de que los antibióticos son malos. No, o sea, los antibióticos son buenos, sí, pero en ciertas circunstancias en las cuales se deban de dar. Pasa lo mismo con los antivirales. Muy bien, bueno, voy a continuar. Ahora, ya hablando con lo último que es de las bacterias. Muy bien, las bacterias, al igual que los virus, pues esos son microscópicos. Normalmente son microorganismos unicelulares. Y pues prácticamente es lo que vimos al principio de los temas de estos cursos, que hay una diferencia entre células eucariotas y células procariotas, ¿no? Pues las bacterias serían como el ejemplo clásico de las células procariotas. Y pues ya vimos muy bien ese tema. Bien. Solo para tener en cuenta que hay bacterias que producen enfermedades en los seres humanos, pero también hay bacterias que tienen como una función beneficiosa para los seres humanos. Por ejemplo, dentro de nuestro aparato digestivo y los intestinos, nosotros tenemos bacterias que son denominadas bacterias comensales, que también nos ayudan al proceso de la digestión e incluso nos pueden ayudar a, a controlar como las infecciones por otras bacterias, podríamos decir, externas de nosotros. Entonces, hay bacterias buenas, pero hay bacterias malas. Muy bien. Ay, no pasa. Muy bien. Y ya en cuanto a las estructuras de estas, pues esas igual pueden tener... mm, no sé si me siguen escuchando. Sí. Sí, Ah, muy bien. Es que me sacó de la sesión, pero sí siguen viendo mi pantalla y todo. sí, sí. Ah, ok, muy bien. Entonces voy a seguir. Bueno, las bacterias igual tienen muchas clasificaciones. De hecho, más adelante les puse una diapositiva donde puse como un diagrama de acuerdo a sus clasificaciones. Pero esas se pueden clasificar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su tinción y de acuerdo a otras estructuras que éstas tengan. Entonces, en cuanto a forma y estructura, tienen una gran variedad. Y esas pueden ser denominados cocos, bacilos, espirilos, vibrios y algunas bacterias pueden tener filamentos, también denominados hifas, como vimos en el caso de los hongos. Ya, el tamaño de las bacterias, pues normalmente son pequeñas y suelen medir menos de 1 micrómetro. Son muy pequeñitas. Aquí les puse el esquema, el diagrama que les dije, que prácticamente es la clasificación morfológica de las bacterias.
Esos pueden clasificarse de acuerdo a sus formas, que son cocos, bacilos y espirilos. Y como su nombre indica, cocos, pues prácticamente serían esas bacterias que pues tienen forma circular. Los bacilos prácticamente serían los que tienen como una forma alargadita, así cilíndrica. Y pues hay otros espirilos que ya son treponemas, leptospiras, borrelias, que tienen como otras características principales. Pero aparte hay otra clasificación, otra forma de llamar a esas bacterias de acuerdo a su agrupación. Y eso pues ya depende si se agrupan cocos o si se agrupan bacilos. Y esos pueden ser los estafilococos, pueden ser los estreptococos, diplocos o sarcinas. Ya pues en la imagen a la derecha les puse un ejemplo. Vemos como los estreptococos pues prácticamente serían como un conjunto así de cocos que están unidos, que fueron como un rosario, por así decirlo. Mm, Creo que eso. Lo importante es que solo tengan en cuenta la clasificación principal de acuerdo a su forma de cocos bacilos y su forma. No creo que les vayan a preguntar eh, muy a fondo cada uno de esos, porque pues les digo, esto mayormente se ve en la materia de infectología. Y la verdad es que es un montón. O sea, es una materia muy bonita, pero tiene muchísima información. Bueno, y otra forma de clasificarlas es de acuerdo a su tinción. Esas pueden tener una tinción gram positiva o una tinción gram negativa. Y a grandes rasgos, la tinción de gram es como un colorante de color azul que se le pone a las bacterias a través como... la verdad es todo un proceso. O sea, no se los puedo explicar así muy a detalle porque la verdad es mucho. Pero pues prácticamente lo que hacen es que a través de una plaquita de Petri toman como que una muestra de exudado de donde se crea que existe una bacteria o que una persona que pueda tener una infección por una bacteria toma un exudado de esta o una secreción. Y en esa cajita de Petri prácticamente lo que hacen es que añaden como un colorante, la tinción de Gram, que es de color azul, y a través de varios procesos químicos van como que decolorando. Entonces, las bacterias que se decoloran se denominan gram negativas y, y esas gram negativas tienen como que un color distintivo que es un color como que rosadito, rojito. Entonces, eso sí se lo deben de aprender, que las bacterias de tinción gram negativa son de color rojos. En cambio, las gram positivas, que son las que no se decoloraron, es decir, las que siempre conservaron la tinción gram azul, esas al final tienen como una coloración azul o violácea, ¿sí? Como de color violeta mayormente. Bueno, y si se preguntan a qué se debe que las gram positivas no se decoloren y las gram negativas sí se decoloren, es de acuerdo a su pared celular de esas bacterias. En cuanto a las bacterias gram positivas, estas tienen como una estructura, tienen una pared celular mucho más gruesa que las gram negativas. Entonces, por ello, esas bacterias gram positivas no se decoloran, porque a grandes rasgos podríamos decir que absorben mucha tensión. En cambio, las gram negativas, que es la imagen que está abajito, vemos como tiene una pared celular muy chiquita, entonces no captan muy bien esa tensión. Entonces, cuando decoloran a través de alcohol y otras soluciones, estas soluciones lo que hacen es que arrasan y quitan el colorante. Entonces, por eso se coloran de color rojizo, un color rojo. Entonces, prácticamente se debe a la pared de estas. Entonces, lo importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que las gram negativas son de color rojo o rosado, gram positivas son de color azul o violeta, y las gram positivas pues tienen una pared celular muy gruesa que mayormente está formada por peptidoglucano. En cambio, las gram negativas no tienen una pared celular gruesa. Ya como lo principal que deben de saber. Muy bien. Bueno, y aparte de la pared celular, como en las demás organismos, pues eso también tiene un papel de resistencia y rigidez. Entonces, el principal componente de la pared celular de las bacterias es el peptidoglucano o glicano, como ya les había dicho anteriormente. Bueno, algunas bacterias también pueden tener flagelos y esos flagelos, en cuanto a las bacterias, esta tiene una función principal de motilidad. Entonces, esas bacterias, al tener flagelos, tienen mayor facilidad para desplazarse a través de los organismos vivos o de las células que estén infectando. Y obviamente esos bacilos pues varían. Y varían de acuerdo a su forma y de acuerdo a sus formas de moverse, porque hay algunos que se mueven así como si fueran una veleta, pero hay algunos que se mueven así como si fueran propulsores de un barquito. Entonces
una gran diversidad. Es un tema interesante. Y bueno, esas bacterias igual pues tienen una cápsula que prácticamente es la que las protege, que sería como el equivalente a la pared celular, que al igual que esta pues protege a las bacterias, pero no solo las protege en cuanto a resistencias mecánicas, sino también las puede proteger de la acción del sistema inmunitario del hospedador. Pero pues esas mismas cápsulas pueden tener como que proyecciones que son denominadas fimbrias, y esas fimbrias tienen como una función de adherencia a las superficies celulares. Hacen prácticamente lo mismo como lo que hablamos de los parásitos, que se pegan a las paredes. Las bacterias hacen esto mismo, pero a través de las fimbrias. O sea, esas fimbrias ayudan a adherirse a las paredes, ¡pum! Y se sujetan. Y pues eso les ayuda a que no sean eliminadas, a que no sean expuestas al sistema inmune y que puedan seguir reproduciéndose dentro del organismo vivo. Y pues estas mismas bacterias, como son células procariotas, pues obviamente también tienen núcleos, pero como es una célula procariota, carece de un núcleo definido. Entonces tiene un nucleolo que está ahí como que viajando a través de todo el centro de esta célula procariota. Y pues ya vimos que las células procariotas pues no tienen orgánulos membranosos. Muy bien. Ya esas últimas diapos prácticamente les hablo del metabolismo que pueden tener las bacterias. Estas metabolismos, esas bacterias pueden ser denominadas también aerobias o anaerobias. Y prácticamente eso se hace dependiendo de su requerimiento de oxígeno. O sea, las bacterias aeróbicas requieren oxígeno para seguir sobreviviendo. En cambio, las bacterias anaeróbicas no requieren de oxígeno y pueden utilizar otros sustratos para pues, producir su energía y seguir sobreviviendo. Obviamente las bacterias que son anaerobias pues tienen una mayor capacidad de supervivencia, sobre todo en ambientes extremos. Y algunos ejemplos cotidianos son como las aguas termales que tienen altas temperaturas o el fondo del océano que tiene presiones muy altas, que tiene temperaturas muy bajas. Muy bien. Igual pues las bacterias tienen muchas formas de obtener su energía. Como ya les había dicho, algunos se pueden obtener a través de materia orgánica o a través de la luz solar, otros se pueden obtener otros sustratos como sería el dióxido de carbono o del agua. Y aquí les puse una tablita de las definiciones de la clasificación, dependiendo de su tipo de respiración de las bacterias. Tenemos a las aerobias estrictas, que estas dependen 100% del oxígeno. Las anaerobias estrictas es que no requieren de oxígeno para nada, e incluso estas al ser expuestas al oxígeno pueden ser como que dañadas o perjudicadas. O sea, el oxígeno es malo para las bacterias anaeróbicas estrictas. Pero pues también tenemos otras bacterias que son aerobias y anaerobias facultativas. Y facultativas porque esas pueden utilizar oxígeno y también pueden utilizar otros sustratos para obtener sus fuentes de energía. O sea, pueden utilizar tanto la forma aerobia como la forma anaerobia. Y también tenemos una muy curiosa que es la microaerofílica, que prácticamente su definición es que requiere pocas cantidades de oxígeno para poder sobrevivir. Muy bien. Ya en esa tablita, la ¿Nos verdad, puede no, repetir más rápido, por favor? sí, Gracias. muy bien. Bueno, ya esas tablitas, la verdad no es necesario que se la aprendan. Yo no creo que se los vayan a preguntar, porque pues sí es como que son muchas y no tendría caso que se evalúen en un examen. Pero pues sí les subrayé en amarillito, como las que yo considero que pues por lo menos deberían tener en cuenta de cada grupo. De las aerobias estrictas, es decir, las que requieren oxígeno, tenemos a la Neisseria gonorrea, que pues es una bacteria que normalmente se transmite a través de la vía sexual. También tenemos a las Neisseria meningitis, que esta mayormente causa infección en el sistema nervioso central, en las meninges, pero también tenemos otras como sería la lepra y tenemos como también a la microbium tuberculosis, que son como las más representativas de las aerobias. En cambio, las anaerobias, pues hay muchas y pues yo no considero que las demás sean importantes, salvo una que ahí les puse el Clostridium perfringens, que esa prácticamente lo que hace es que causa una enfermedad gastrointestinal, una gastroenteritis, más que nada.
Y ya contra los anaerobios facultativos, ahí les puse el Staphylococcus aureus. Eso sí, creo que sí se lo deben aprender que cuando les pregunten el Staphylococcus aureus pertenece a, si les ponen ahí anaerobios o aerobios, pongan anaerobios, y si está facultativos, pongan anaerobios facultativos. O sea, ahí está el Staphylococcus aureus, y sobre todo porque ese estafilococo, la verdad es que es muy común en la medicina. Y también tenemos al Streptococcus pneumoniae, perdón, que este también es muy importante. Entonces, tanto el estafilococo como el estreptococo, sí ténganlo en cuenta, porque si no se los preguntan en el examen, cuando entran a la carrera de medicina, sí o sí se los van a preguntar. Es como que conocimiento general. También a otros tenemos como la Escherichia coli, que ese es más común en las infecciones de vías urinarias. Y la Salmonella typhi, pues es más común en las enfermedades gastrointestinales, como sería la gastroenteritis más que nada. Eran como que los ejemplos más representativos que yo les puedo sugerir que se aprendan o que por lo menos tengan en mente para el examen. Muy bien, ya creo que esa es la última diapo. Ya vamos a hablar prácticamente de la reproducción de las bacterias. Y esas bacterias, pues al igual que los hongos, que ya vimos que puede tener la reproducción asexual y sexual, en las bacterias pues pueden tener otros tipos de reproducción. Este puede reproducirse a través de una división celular que pues ya, me imagino que ya lo sabrá, ¿no? Que la división celular prácticamente dan dos células idénticas, pero también puede tener otro tipo de reproducción denominada conjugación, que es cuando dos bacterias, podríamos decir, comparten material genético y prácticamente estas mutan, por así decirlo. Entonces, de hecho, así se verá como el comienzo de las mutaciones. Entonces, división celular, dos células idénticas, y la conjugación, dos bacterias diferentes transfieren su material genético y pues se reproducen así, como las principales mayormente. Y abajo les puse el ejemplo de cómo sería el proceso de la conjugación. Y la verdad es que también hay otros mecanismos para sexuales de intercambio genético dentro de las bacterias, pero yo no creo que se lo pregunten, así que pues no se los voy a explicar, porque en verdad no creo que se los pregunten, porque es conocimiento ya muy profundo y se ve en infectología más que nada. Muy bien. Ahora, ya hablando de las enfermedades que pueden causar las bacterias, esas bacterias, pues la verdad es que sí suelen, cuando son bacterias externas al ser humano, sí suelen tener manifestaciones graves, incluso pueden tener manifestaciones mortales, pero pues igual deben tener en cuenta, y eso es como conocimiento general, que las bacterias tienen dos formas de causar una infección o manifestaciones clínicas. La primera es que la propia bacteria sea tóxica, o sea patógena, o que la bacteria produzca toxinas y a través de esas toxinas produzca como que la infección o las manifestaciones clínicas dentro de los seres humanos. Ya como las enfermedades más características que son causadas por bacterias, tenemos a las neumonías, a las meningitis, a la fiebre tifoidea y a la tuberculosis. Muy bien. Y abajo está lo que les mencionaba al comienzo del apartado de las bacterias, que lo malo de dar antibióticos para todo es que se crea una resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Entonces, eso es muy malo. Y eso es todo de la clase del día de hoy. No sé si tengan dudas o preguntas. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿O de algún tema de estos que quisieran que profundicemos más? E incluso si tienen dudas de otros temas que no sean de los que vimos hoy, también pueden preguntar. De todas formas, vamos a tener... ah, Ay, sí, tengo una pregunta. O sea, es que hice como un examen el viernes y vino de ujú. que una pregunta, entonces, y la neta no supe qué tripe, entonces se lo puedo mandar. Ah, O sí. sea, solo anoté como el nombre de la persona. Ah, sí, mándalo. Yo tengo una duda, es que, por ejemplo, a una amiga una vez le empezó como que a picar la oreja un poquito por dentro y pensó que era una cosa y se lo quité y era una garrapata, pero no le causó nada, así ningún síntoma. A veces no ocasiona nada aunque te muerda.
Sí, a veces no, pero de hecho, eso es muy importante, por eso como que enfaticé mucho en el sistema inmune, porque no todas las personas reaccionamos de la misma manera. O sea, tenemos diferentes como sistemas inmunológicos. En algunas personas una mordedura de una garrapata puede que sí produzca manifestaciones clínicas, pero en otras puede que no. Es igual, depende mucho de cada organismo, porque todas las personas somos totalmente diferentes, pero como recomendación es que pues, sí, siempre tengan una buena higiene, o sea, porque no, no hay que llevarse ahí de como, pues a lo mejor no soy inmune, ¿no? A las garrapatas, a los virus, bacterias, no, o sea, siempre hay que cuidarse. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, a veces no ocasionan manifestaciones clínicas, pero cuando las causan, ahí viene el problema, porque sí suelen ser graves, entre comillas. Gracias. De nada. No entendí lo que mandaste. No sé si puedes darme un poquito de contexto. Pues, o sea, me preguntaron sobre ella, pero no sé qué onda, la neta. O sea, creo que es algo más como de biología y así. Y los principios bioéticos, pero, o sea, tampoco. Mm, sí, dice Google. ¿Google qué? Que tiene un papel muy importante cuando se descubrió o cuando se investigó el tema de las células eucariotas. Muy bien. Pues si quieren, podemos preparar como que un tema de lo que acabas de mandar para la siguiente clase. De hecho, creo que tenemos igual otra clase mañana y el viernes. Entonces, si ustedes quieren, podemos preparar una mini presentación como con nombres de personajes históricos en cuanto a la medicina, para que igual se lleven. Pues no sé si les parece. Igual, y ahí podemos incluir sobre los principios bioéticos. Les imagino a qué se refiere. Va. Ok. Entonces le voy a comentar a los otros doctores. Muy bien. No sé si algún otro o alguna otra Profe, tiene. yo tenía una duda respecto a que hice un examen igual el viernes y había algo de sistema, bueno, sobre la defensa, vaya. Ujú. Y la pregunta era acerca sobre la piel. ¿Cuál? Bueno, yo le puse queratina, pero no sé si estoy bien. Es que habían otros dos, pero pues era la única más lógica que tuve. No sé si puedes mandar la pregunta. Ay, no, 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 no me, o sea, solo me acuerdo que era sobre la piel, sobre una defensa que tenía la piel, pero solo me acuerdo del inciso que puse, que era, yo le puse eso, pero pues Mm, no, a ver, creo que tengo la presentación aquí mismo. Entonces, ¿algún otro recuerda qué más decía esa pregunta? Porque, o qué decía, más o menos. sobre un mecanismo como de defensa que tenía la piel, pero en eso se estaba la queratina y los otros dos no me acuerdo, pero fui por lo que por eso, o sea, como que dije, ya está, porque lo único que me acuerdo que era la queratina, creo que está en el cabello y en las uñas, pero pues en la piel, pues no recuerdo que hayan dicho, pero pues esa. Ajá, sí, es que la queratina no es normal en la piel. O sea, sí hay queratinocitos, que pues son como las células más superficiales, pero pues no tanto. Es que igual, por eso les digo, depende mucho del contexto de la pregunta, porque, porque no sé, porque a lo mejor tendría otros incisos, ¿no? Como, mm, no sé, lisosimas, eh, o, pues, no sé, inmunoglobulina A. ¿Quién les aplicó el examen? Para ver si puedo conseguir la pregunta. Y ya si la respondemos igual mañana o el viernes durante la clase. Pues es que yo presenté examen en Campeche y pues fue una de esas preguntas. Ah, ok, ok. Muy bien. Entonces, estoy buscando la presentación que hice de...
sistema inmune. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Ok. Ahí está. Ahí está. No sé si recuerdas algún otro inciso que tenga el apartadito arriba, que dice piel, grosor, queratina, pH ácido, flora. Ajá, porque No, igual. no, solo era el único, queratina. Antes, pero ¿por qué dices que la tuviste mal? O sea, ¿te dijeron que estaba mal así? ¿Cómo tal? No, 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 solo pues fue la única pregunta que me sacó de onda, pero pues Ah, pues, ujú. Quería mejor. ver si respondí bien, pero pues ni me acuerdo de la pregunta. Ok, pero pues, si no estaban las demás que estaban arriba junto a la parte de piel, lo más seguro es que lo pusiste bien, porque pues sí, igual está la queratina, o sea, el grosor, queratina, pH ácido de la flor igual dentro de ti. Es que a lo mejor sí salió bien, así que tranquila. Ok. Mm, ay, ¿cómo dejo de compartir? Maestro, yo tengo una duda, por ejemplo, sobre la educación, de la prevención y así. Cuando, no sé, una persona va al doctor y le dice más o menos qué hacer, pero no, como que no lo acepta o piensa que él está bien o que no estudió medicina, ¿hay alguna técnica para, no sé, explicarle de otra forma? La verdad, esa es una muy buena pregunta que todos los estudiantes de medicina nos hacemos en algún momento de la carrera. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Mm, ahí entra mucho el dilema ético, o sea, porque tú como profesional de salud siempre vas a buscar el bien para la persona, pero si la persona no, no lo acepta, tú no puedes hacer nada más allá de eso. Lo que está en tus manos es esforzarse lo más posible que ustedes puedan y dar la mejor atención que puedan y educar lo más que puedan a las personas. O sea, por eso es muy importante que sean buenas médicas y buenos médicos, porque deben tener esa capacidad de comunicarse con las personas. O sea, no solo es decirles, vas a hacer esto y esto y esto, sino tener como una conversación con la otra, o sea, con el paciente, para que ese paciente cree un vínculo con ustedes y ese vínculo de confianza es lo que va a decir a la persona, ah, bueno, el doctor o la doctora se ve que es buena persona y se ve que quiere ayudarme, le voy a hacer caso. Entonces, no hay una técnica como tal, pero la mejor herramienta que yo te puedo decir que sirve en ese tipo de situaciones es ganarse la confianza del paciente. ¿Y cómo te ganas la confianza de un paciente? Como te ganas la confianza de cualquier otra persona. O sea, siendo amable, siempre tratando con respeto, siempre hablando, teniendo un diálogo, respetando su opinión, no, no tacharla así como si no supiera nada, o tampoco ponerte así en tu plan de que no, es que yo soy médico, lo sé todo, ¿no? Pero siempre humilde, respeto, tolerancia. Son como las principales herramientas. Y si ya luego de eso, aún así la persona no te hace caso, la verdad es que no puedes hacer nada. O sea, es triste, pero pues no, no podemos hacer nada más de eso. Ok, gracias. ¿Ya nada? Bueno, pues si no tienen otras dudas o preguntas, les quedaría pendiente para la próxima clase lo que mandó su compañera sobre el personaje, bueno, un tema sobre personajes históricos de la medicina y de principios de bioética. ¿Algún otro tema que, por ejemplo, la que presentó examen en Campeche, eh, no sé si nos podrías compartir por un mensaje luego o ahorita de cómo viste los temas, si hay algunos temas que vienen más fuertes o que te gustaría reforzar o que veamos más en estas dos clases que tenemos siguientes? Mm, Pues yo lo que hice, lo que vi en el examen, pues fue algo como relativo de lo que sí vi en el temario que ustedes dieron. Y solo que sí era de farmacología, que venía un poco de eso. Ah, ok. Entonces,
respecto a los demás temas, o sea, ¿consideras que sí se vio como lo necesario o lo suficiente? Sí, sí. Ah, ok, muy bien. Porque pues igual, ajá. Hice examen en Nuevo León y, o sea, venía como cosas de reacción anabólica, de glucogénesis, lipólisis y gluco, no sé qué. Ujú. Y venían como también como reconocer estructuras como aminoácidos y así, cosas de lípidos. O sea, te ponían como una estructura, un ácido, un lípido, ahí te ponían, qué es o cómo? No, te ponían las estructuras y tenías que pues reconocer cuál era. Ah, o sea, las estructuras de un aminoácido, estructuras de un lípido y así. Sí, Ah, ok, muy bien. Entonces, es igual lo podemos repasar mañana o la siguiente clase del viernes. Es estructura de lípidos, aminoácidos, bla, bla, bla. Reacciones metabólicas y ejemplos. Y, anabólico. ajá. Y farmacología igual me habían comentado, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, pues muy bien. Entonces, lo voy a hablar con los demás profesores para que preparemos una presentación rápida y a lo mejor se las presentamos mañana o el viernes que sería la última clase. Igual si se acuerdan de otros temas que les pueden ayudar, pues díganos y la verdad es que nosotros estamos aquí para ayudarles a ustedes. Igual otros temas que no sean de esto, igual nos pueden preguntar. La verdad es que, bueno, considero que tanto la maestra Monse como el maestro Daniel pues, y yo, pues, somos buena onda, así que no tengan pena de mandarnos mensajes. Pues bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Solo, gracias. Bueno, chicas, pues muchas gracias por unirse el día de hoy.